Trafalgar es uno de los piratas más queridos de One Piece, pues navega con popularidad en el universo de este anime. Él es el capitán de los piratas de corazón, el cirujano de la muerte. Es uno de los supernovas más destacados. Por ello, me gustaría contarles sobre lo que hay detrás del personaje en términos históricos y qué fue lo que dio inspiración para ese mítico nombre. Todo esto lo descubriremos en nuestra sección, Detrás del personaje, Trafalgar de Waterloo. La batalla de Trafalgar. La batalla naval que nos ocupa fue llevada en el Cabo de Trafalgar, entre navíos franco-españoles, en contra de la Marina de Gran Bretaña. Trafalgar, que proviene del árabe Ras Taraf al-Gar y significa Cabo de la Cueva, está ubicado en los Caños de Meca, dentro del municipio de Barbate en Cádiz, España, una zona que mantiene corrientes muy suaves y un viento muy ligero. Esta historia inicia un 21 de octubre de 1805, dentro de las batallas napoleónicas. La de Trafalgar fue uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia, dentro del marco de la tercera coalición que enfrentó Napoleón Bonaparte. El desarrollo se da en una relación intrínseca entre Francia y España, por el Tratado de San Ildefonso de 1796 y el de Aranjuez, en 1800, donde se acordaba una política militar conjunta frente a Gran Bretaña. Estas dos naciones se unieron en contra del Imperio Británico, pues Napoleón sabía perfectamente que los avances de la corona adversaria implicarían grandes problemas en contra de sus intereses, y por ello tenía que ponerle fin de alguna manera. La única manera de poder controlarlos era a partir de la invasión directa, y fue así que Francia y España unificaron una estrategia que cayó en las manos del almirante Pierre Charles Silvestre de Villeneuve, quien fue duramente criticado por sus tácticas militares utilizadas antes y después del combate. Gran Bretaña siempre se caracterizó por tener una flota muy importante y poderosa. Uno de sus principios básicos fue poseer al menos el doble de navíos que cualquier otra fuerza que pudiera enfrentarlos. En su contraparte, la marina francesa tenía barcos nuevos, pero no marinos muy experimentados y capaces. Esto porque muchos de los almirantes de expertise fueron asesinados en la Revolución Francesa o escaparon después del conflicto interno. En cuanto a los españoles, tenían oficiales doctos, pero barcos muy viejos, así como cañones de mediana calidad. Un ejemplo claro de estos oficiales españoles era el capitán general Federico Gravina, encargado del barco Príncipe de Asturias. Un hombre sumamente capaz y valiente, tanto así que Napoleón dijo: Gravina es todo genio y decisión en el combate. Si Villeneuve hubiera tenido estas cualidades, el combate de Finisterre hubiese sido una victoria completa. También contaban con un ilustre científico como lo fue Cosme Damián Churruca, al mando del navío San Juan Nepomuceno, y con Francisco Javier de Uriarte y Borja al frente del barco más grande de su época, el Santísima Trinidad o el Escorial de los Mares, como le decían. Era un navío de 4 puentes y 140 cañones, construido en los astilleros de La Habana con más de 2000 árboles. Todo esto en contrapunto con una tripulación compuesta por varios marinos españoles, que eran improvisados, reclutados después de una borrachera, de cárceles locales o simplemente eran personas que al darles la elección de la horca o el barco, tomaban la decisión de convertirse en marinos. Se les suman las problemáticas en torno a las grandes deudas por falta de pagos a los marinos y oficiales. Muy diferente fue la situación de la flota de Gran Bretaña, que recibían entrenamiento y sueldos. Un claro ejemplo de esto es que los ingleses podían recargar y disparar un cañón en 1 minuto, y los españoles en 5 minutos. Algo apabullante para una batalla en los mares. En su aplome por invadir Inglaterra, Napoleón Bonaparte ingenió un plan muy complejo, pero que aludía a la distracción de la marina inglesa mientras colocaba su infantería en Boulogne-de-Sumain, cerca del paso de Calais, quienes estaban a la espera de transporte marítimo para cruzar el Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña y su invasión. El gran problema con su plan era la flota inglesa, así que le pidió al rey de España, Carlos IV, barcos y marinos. Cabe mencionar que Manuel Godoy era quien tomaba las decisiones por órdenes del rey, que a su vez carecía de carácter, así que los barcos españoles se unieron con los franceses al mando del almirante Villeneuve. La flota franco-española tomó rumbo hacia el Caribe, con destino a las colonias inglesas, para así atraer a la flota británica que lideraba el gran héroe inglés Horatio Nelson, y con esta distracción retirarlos del Canal de la Mancha. Nelson persiguió la flota combinada hasta llegar a Antigua el 4 de junio de 1805. Villeneuve,
Estando en América, después de generar la distracción y jalar la flota inglesa hacia el Caribe, tenía órdenes de atacar los puertos de las colonias para empezar una batalla a miles de kilómetros de donde se estaba preparando la infantería francesa hacia Inglaterra, pero no inicia el ataque y regresa hacia Europa el 11 de junio. Fue entonces cuando Horacio Nelson se da cuenta del plan de la combinada franco-española y regresa a toda velocidad para perseguir a Villeneuve. Este último le llevaba ventaja a la flota de Nelson. Sin embargo, el 22 de julio de 1805 se encuentra con una flota inglesa liderada por Robert Calder y se da la batalla del Cabo de Finisterre. En esta, Villeneuve pierde 2 navíos, algo que no es tan grave para su flota. Por la condición del clima, la batalla se extendió al día siguiente, pero de nueva cuenta, gracias a las condiciones atmosféricas, se vio mermado otro encuentro. Es así que Robert Calder decide retirarse con sus capturas, mientras que la combinada tomó rumbo hacia el puerto de La Coruña. Al estar ahí, Villeneuve recibe órdenes de Napoleón de dirigirse hacia los puertos de Brest y Boulogne. Pero Villeneuve decide desobedecer basando su decisión en algunos informes falsos sobre la superioridad numérica de la flota inglesa. Y decide tomar rumbo hacia el puerto de Cádiz, llegando el 21 de agosto. En Cádiz, la flota franco-española se vio bloqueada por la de Nelson. Villeneuve recibe nuevas órdenes de dirigirse hacia Nápoles para despejar el Mediterráneo de los barcos ingleses, pero desobedece otra vez, por lo cual Napoleón, en un arrebato de ira y frustración, decide mandar un sustituto para Villeneuve, y este es llamado a regresar a Francia para rendir cuentas. Antes, Villeneuve decide adelantarse a su reemplazo y demostrar su valentía. Es así que el 18 de octubre sale del puerto de Cádiz, no sin antes tener una discusión con los capitanes españoles, que recomendaban esperar a vientos más favorables, y a pesar de que se aproximaba un temporal en la zona. El 21 de octubre se encuentra la flota inglesa al mando del comandante Horacio Nelson en el barco Victory, y a su compañero el vicealmirante Cuthbert Collingwood, al mando del Royal Sovereign. Estos 2 oficiales eran sumamente queridos por toda la tripulación, no solamente por su brillantez en el combate, sino por ser personas amables y fraternales con todos. Los ingleses tenían una táctica ofensiva, ya que sus navíos eran rápidos y tiraban al casco de los buques rivales desde la popa para hundirlos, mientras que los franceses y españoles tenían la estrategia de colocar los barcos lado a lado y cañonearse. Esto porque sus naves eran más fuertes. Después de este tipo de ataques acostumbraban a abordar y capturar el barco rival. Fue así que Inglaterra, con 27 barcos, y la combinada, con 33, chocaron en el Cabo de Trafalgar. La combinada franco-española, al mando de Villeneuve, decidió tomar una estrategia de media luna, mientras que los ingleses forman 2 líneas rectas y rompen la media luna de la flota combinada, no alineándose paralelamente con ella, sino entrando perpendicularmente. Una línea dirigida por Nelson con 12 navíos y la otra por Collingwood con 15 navíos. El Royal Sovereign era el más rápido de todos y al mando de Collingwood fue la primera nave británica en entrar en acción. Se colocó en línea recta penetrando la formación franco-española y cañoneando al Santa Ana. Nelson dijo: "Vean la forma en que nuestro noble compañero Collingwood lleva su barco a la acción". La observación fue respondida por su vicealmirante: ¿qué hubiera dado Nelson por estar aquí? Cabe mencionar que Horacio Nelson empezó la batalla de Trafalgar, pero quien la terminó fue Collingwood. Después de eso, el Royal Sovereign recibió contrafuego de varios barcos de la combinada que llegaron al auxilio del Santa Ana, dejándolo severamente dañado. Aún así, Collingwood seguía atacando a pesar de que llegó el refuerzo británico. Poco después, el Santa Ana fue cañoneado con fuerza hasta que se rindió. Una hora más tarde de que Collingwood entrara en batalla, el Victory, dirigido por Nelson, rompió las líneas enemigas entre el Bisontau y el Redoutable, no sin haber sufrido graves desperfectos durante su aproximación. Una mala jugada de Villeneuve fue dar la orden de todos a sotavento. En este momento el oficial español Churruca dijo: "El almirante no sabe lo que hace, la flota está perdida por su pésima elección". Al ver lo que estaba pasando, el almirante Villeneuve decide dar vuelta a Cádiz en un intento de huir de la pelea, pero con viento flojo fue sumamente difícil maniobrar los barcos tan pesados como los que tenían, y es cuando la línea queda deshecha. Los ingleses aprovechan su movimiento para terminar de romper su huida y atacarlos por proa y popa. Los navíos españoles seguían batallando. El San Juan Nepomuceno, al mando de Churruca,
se vio enfrentado él solo a 6 navíos ingleses, con una ploma y furia digna de admirarse, pero una bala de cañón le da en la pierna y en ese momento la pierde. Aún así se negó a dejar de dar órdenes, pero al final termina desangrándose. Se lleva así la admiración de la marina inglesa. Gravina peleó de igual manera hasta el último minuto. Pierde un brazo y muere meses más tarde a consecuencia de sus heridas. Uriarte y Borja fue llevado a Gibraltar con el resto de los apresados y liberado por Collingwood, dándole varios objetos rescatados del combate, como testimonio honroso y prueba de estimación al valor español. El capitán Dionisio Alcalá Galieno y Pinedo, otro ilustre oficial al mando del navío Bahama, se dirige al guardiamarina Butrón, su pariente, y señalándole la bandera, le dijo: «Cuida de no arriarla aunque te lo manden, porque ningún galiano se rinde y ningún Butrón debe hacerlo». El Bahama se batió heroicamente con 2 navíos enemigos y en algún momento con 3. En la enérgica defensa que Galieno realizó de su buque, recibió primero una contusión en la pierna a consecuencia de un balazo que le dobló el sable. Después, un astillazo en la cara que le hizo perder mucha sangre, pero se negó a dejar su puesto. Otra bala le arrebató el anteojo de las manos y, por último, un proyectil de cañón de mediano calibre le dio en la cabeza quitándole la vida. Napoleón después de la pelea dijo: «Los españoles pelearon como leones». England expects that every man will do his duty. Fue uno de los últimos mensajes del comandante inglés Horatio Nelson, antes de comenzar la batalla. Después de inutilizar al Bisontour, Horatio Nelson se enfrentó al Redoutable. Fue ahí cuando un infante de marina en la arboladura de la combinada franco-española le dispara al identificarlo fácilmente por su atuendo. Es cuando una bala lo alcanza y entra por su brazo izquierdo, atravesando un pulmón y alojándose finalmente en una vértebra. En ese momento Nelson sabía que era su final. Para evitar que la tripulación se desmoralizara, se cubrió con un pañuelo la cara de Nelson cuando fue llevado bajo cubierta. Una vez allí, se le acostó y el cirujano rápidamente dictaminó que el almirante tenía razón y que no se podía hacer nada por su vida. Murió en la tarde no sin antes haber sido informado de que 14 barcos enemigos habían arriado bandera y que, en cambio, no se había perdido un solo navío británico. Murió heroicamente, sabiendo que había sido ganador de una de las batallas navales más importantes de la historia. Le pidió a su amigo de la infancia y segundo al mando, Thomas Hardy, que cuidara a su esposa, Lady Hamilton. Su amigo y él se despidieron con un beso. Sus últimas palabras fueron: «Gracias a Dios, he cumplido con mi deber». Un héroe que no quiso morir hasta saber que ganó la batalla de Trafalgar. Su cuerpo fue enviado a Londres y enterrado en la Catedral de San Pablo. Sus funerales fueron multitudinarios. Miles de personas acudieron a rendirle homenaje, a la altura de cualquier rey. No por nada la plaza más importante de Inglaterra es la Plaza Trafalgar en honor a la batalla, y adornada en el centro con una estatua de Horatio Nelson. Villeneuve, después de maniobras absurdas y de tratar de huir, al final tuvo que regresar a la batalla más por los otros capitanes de barcos que vendieron cara a la derrota, que por gusto. Al final dijo: «Dios, ¿y en toda esta matanza no hubo una bala para mí?», aludiendo a todas las pérdidas humanas durante el enfrentamiento. Villeneuve fue enviado preso a Inglaterra, pero fue puesto en libertad bajo palabra. Volvió a Francia en 1806. El 22 de abril de 1806 se le encontró muerto en su habitación del Hotel de Patrie en Rennes, apuñalado en el pecho 6 veces. Se informó que Villeneuve se había suicidado y se le enterró sin ceremonia alguna. Probablemente fuera víctima de una ejecución extrajudicial ordenada por Napoleón o por elementos de su gobierno. Al finalizar la batalla de Trafalgar, unas horas más tarde, se vino una tormenta horrible, tal vez una respuesta de los mares a tanta sangre derramada para limpiarla de sus aguas. Esta tormenta terminó por hundir grandes barcos llenos de marinos lastimados y cuerpos inertes. Uno de ellos fue el Escorial de los Mares, el barco más grande de su época, el Santísima Trinidad. Se dice que se escuchaba el crujir de la madera de los barcos al hundirse con el grito de terror de los marinos. Muchos marinos franceses, españoles e ingleses naufragaron por la tormenta, llegando a la costa de Cádiz. Los locatarios, sin distinción alguna de nacionalidad, acogieron y ayudaron a todo aquel herido, lo cual demuestra su humanidad. Francia perdió 12 de sus 18 barcos, con 2.218 muertos,
1.155 heridos y unos 500 prisioneros capturados por los británicos. Solo un tercio de los 15.000 franceses participantes en la batalla volvieron a Francia. El Reino Unido sufrió en Trafalgar 449 muertes y 1.241 heridos. Este fue un costo significativo en una victoria que, desde luego, consolidó el liderazgo incuestionable de la Armada Británica en todos los mares. Para los españoles, Trafalgar fue una derrota dura que pronto adquirió connotaciones trascendentes. Los efectos trágicos fueron bien patentes. España perdió 10 de los 15 barcos con los que luchó, con un total de 1.022 muertos, 1.383 heridos y unos 2.500 prisioneros, del total de 12.000 españoles que intervinieron en la batalla. Y con esto llegamos al final de este capítulo de Detrás del personaje. En esta ocasión hicimos referencia a uno de los personajes más amados de One Piece, de manera que nos adentramos en el intertexto desde donde se originó este capitán. Aunque no es la única batalla importante a la cual hace referencia el nombre de Trafalgar de Waterloo, pero esa es una historia para otra ocasión. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, y nos estaremos viendo en un próximo video.